opinión en Bio Bio. Durante 9 meses, del 23 de julio de 1944 al 29 de abril de 1945, tuve la ocasión, muy rara para un joven oficial, de ver a Hitler casi todos los días. Estas palabras están en el prólogo de la obra de Bernd Freytag von Loringhoven, titulada En el búnker con Hitler, publicada en Barcelona por Crítica el 2007 y que tiene 175 páginas, libro que comentaremos hoy en Bio Bio TV. El autor agrega: como ayudante de campo acompañaba al jefe del Estado Mayor General del Ejército de Tierra, el general Heinz Guderian, y luego a su sucesor, el general Hans Krebs, a las reuniones donde se analizaba diariamente la situación. Es decir, el autor de esta obra tenía una posición privilegiada por acompañar a algunas de las figuras principales del estamento militar alemán en los días cruciales de la derrota final, además de estar con el propio jerarca nacionalsocialista. Toda esa etapa fue una sucesión de derrotas y de angostamiento del Reich, que iba perdiendo espacio por el oeste debido al avance de los aliados y por el este, dado el imparable contraataque del Ejército Rojo, que le había permitido hacer retroceder las notables conquistas alemanas de los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Para fines de 1944 y comienzos del año siguiente, ni Alemania era la potencia de unos 3 o 4 años atrás, ni Hitler era el poderoso y victorioso líder que había asombrado al mundo en septiembre de 1939 y en la primera mitad de 1940. Como sabemos, el Führer Adolf Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería del Reich el 30 de abril de 1945, hace casi exactamente 79 años, lo que en la práctica puso fin a los 12 años de gobierno nacional socialista en Alemania y también a la Segunda Guerra Mundial en Europa, con sus largas secuelas de destrucción, violencia, muerte y genocidio. La particularidad de este libro es observar los últimos días de Hitler desde el corazón de la guarida que acogió en su última etapa a los mandamases del régimen. El autor del libro que comentamos vio, escuchó y conoció de primera mano la hora del ocaso y la derrota del otrora poderoso Führer y la decadencia de la potencia militar alemana. Nunca he olvidado la impresión que me produjo Hitler al entrar en la sala, afirma el autor, que había visto por primera vez al caudillo alemán en 1939, precisamente el año del comienzo de la guerra. No hacía ninguna falta ser nacionalsocialista para dejarse impresionar por su fuerza, su dinamismo y su vitalidad. Esa era la imagen que yo conservaba. En 1945, la situación había cambiado radicalmente, pues ya no se trataba de aquel Führer dinámico combatiendo por la gran Alemania, sino de un hombre de 55 años con aspecto de anciano, encorvado, jorobado, con la cabeza hundida entre los hombros, el rostro muy pálido, los ojos apagados y la piel grisácea. Esta involución, por lo demás, está bien registrada en la historiografía, como muestra el notable estudio de Ian Kershaw, El mito de Hitler, imagen y realidad en el Tercer Reich, publicado por Paidós, el 2003. Aparece también en algunas de las películas que vale la pena ver, como Fortaleza, Los últimos días de Hitler, o El hundimiento, esta última con actuaciones memorables que dan cuenta del drama que vivieron los derrotados en 1945 y la parodia que representó Hitler en sus últimas semanas. Vale la pena leer este libro completo, pero es preciso mencionar algunos temas que trata en el búnker con Hitler. El autor señala que sabía que los judíos eran maltratados, pero que ignoraba que hubiera un exterminio sistemático. En el plano militar, tenía la certeza que había miles de soldados sin capacidad real de combate. Por otro lado, la presencia de Hitler en la dirección de la guerra, pese a que muchos lo consideraban un aficionado al respecto, se volvía omnipresente. También está la idea que surgió en el sentido de que era necesario matar a Hitler, que se empezó a plantear en los últimos años y que tuvo su cenit en la operación Valkyria. Von Loringhoven plantea que la Führerlage era el acto central de la vida cotidiana de Hitler, tanto en su rutina diaria como en el mando militar. En esas reuniones participaban figuras políticas del partido, los mandos militares y los del Estado. En su descripción de Hitler, sostiene que concentraba el poder de una manera autocrática,
que dividía la información entre sus subordinados, que tenía la máxima de conservar el poder como ley suprema. No consideraba que fuera un loco en el sentido corriente del término, si bien se trataba de una persona anormal. En otro plano, manifiesta que existía una divergencia entre Hitler y el ejército, y el Führer abusaba del principio de obediencia ciega. No asumía errores, destituía generales y buscaba archivos expiatorios, así como descalificaba a los traidores, supuestos o reales. Y así otras tantas cosas que se pueden revisar en este interesante libro, que en ocasiones parece algo contradictorio por provenir de un colaborador cercano y de circunstancia de la dictadura nazi, aunque luego nos permite conocer una historia desde dentro. En la parte final de su obra, von Loringhoven reflexiona sobre sus recuerdos y obra. Yo no soy un filósofo, sino una persona realista. Siempre he procurado contemplar el pasado con la mayor objetividad posible, más preocupado por hacer avanzar el conocimiento que por hurgar en la herida. La terrible experiencia de la guerra, de la dictadura nazi y del Holocausto forma parte de nuestra historia. El recuerdo lúcido del pasado no debe conducir a las generaciones futuras a un mea culpa generalizado y permanente, pero forma parte de una obligación de vigilancia. Cuando la historia ilumina la memoria, se da el mejor antídoto contra la intolerancia y el retorno de las ilusiones. Quizás esa sea la mejor manera de leer este libro, que nos permite por una parte adentrarnos al búnker de la Cancillería alemana en los últimos días del Tercer Reich y a través de ello tener una visión sobre el final del propio Adolf Hitler, con datos que describen a las personas, el ambiente, los temores y algunas esperanzas. Una historia terrible, sin duda, pero de la que hemos podido leer y aprender con el paso del tiempo. Nos vemos en nuestro próximo comentario de libros en BioBio TV. Opinión en BioBio.